Buen día, nosotros les vamos a hablar sobre la escariasis. El grupo está conformado por Luis Andara, Douglas Bolaños y mi persona, Yerian Faneite. Y el contenido de la exposición está enmarcado en aspectos generales, epidemiología, manifestaciones clínicas, metodología diagnóstica y aspectos terapéuticos. Primero que nada, vamos a hablar sobre qué es la escariasis. La escariasis es el parasitismo del intestino delgado del hombre por parte del helminto llamado Ascaris lumbricoides, aunque comúnmente es denominado como lombriz, el cual es exclusivo del trópico. Es la infección más frecuente, más cosmopolita y está relacionada con condiciones de insalubridad, aunque rara vez está relacionada con mortalidad. En cuanto a la morfología de la larva, tenemos que es un gusano cilíndrico de color marfil o rosado, cuya extremidad anterior está compuesta por una boca trilabiada que se continúa con un esófago, un intestino simple y un recto, para finalmente terminar en el macho en una cloaca y en la hembra en un ano. Así como tenemos que el adulto hembra siempre va a ser más grande que el adulto macho y que el tamaño de los mismos va a depender de la cantidad de estos en el intestino. En infecciones únicas o leves tenemos que tienen una longitud de 30 a 40 centímetros con un diámetro de 1 centímetro, mientras que en las infecciones severas caracterizadas por una cantidad igual o mayor a 100 vermes, su talla disminuye, alcanzando una longitud de 10 centímetros y un diámetro de 0,5 centímetros. En cuanto al huevo, tenemos que son huevos expulsados al medio externo de forma no embrionada, son de color parduzco debido a los pigmentos que se encuentran en las heces y están compuestos por una célula envuelta en una cáscara de doble contorno con una membrana mamelonada, la cual se puede encontrar o no. Por ejemplo, en los huevos expulsados por las hembras tenemos huevos fértiles o infértiles y huevos decorticados, que son aquellos que no poseen membrana. En cuanto a la transmisión, tenemos que se da por ingesta de huevos embrionados con larva L2 por medio de aguas y alimentos contaminados con estos huevos, geofagia, tenemos por medio de fómite y también se ha reportado en la literatura por inhalación, aunque son casos muy pocos y muy extraños de los cuales no conseguimos casi bibliografía. En cuanto a la epidemiología y distribución geográfica, tenemos que en el mundo es la parasitosis intestinal de más amplia distribución y hay proyecciones estadísticas que dan una estimación de que un sexto de la población posee esta parasitosis, es decir, que 807 millones aproximadamente están infectados por uno o varios Ascaris lumbricoides en su intestino. Las infecciones crónicas contribuyen a la desnutrición de los escolares, el retardo del crecimiento, en especial en áreas endémicas como condiciones de baja sanidad, condiciones de insalubridad y áreas templadas o cálidas templadas, en las cuales hay frecuencia de poliparasitismo. En Venezuela tenemos que en la franja del litoral, en Falcón, en el sur del estado Guárico y en el estado Apure hay una prevalencia del 20%, mientras que en Zulia, Táchira, Barinas, Portuguesa, Guárico, Miranda, Aragua, Monagas, Bolívar y Cojedes hay una prevalencia de entre 21 y 49%. En los estados Mérida, Trujillo, sur del estado Lara, Yaracuy, Carabobo, Anzoátegui, Sucre, Amazonas y del Tamacuro hay una prevalencia entre el 50 y 70% de la población. También tenemos que esta es común en todas las edades, aunque los grupos etarios que resultan mayormente afectados es de entre el año de edad y los 20 años de edad, donde se cree que ocurre en el 90% de los casos, con una incidencia mayor en lo que es el segundo quinquenio de la vida, es decir, entre 5 y 10 años. También se han encontrado estadísticas donde nos habla de que las condiciones sanitarias relacionadas con zonas marginales, rurales, rural-urbana, dícese barrios marginales, la incidencia es mucho mayor que lo que se da en el medio urbano-rural común. Esto se debe a las condiciones de hacinamiento en las que viven estas personas, básicamente. Y hay estadísticas que reportan que entre 1991 y 2000 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social caracterizó una incidencia nacional de escariasis igual al 28%, con una tendencia persistente a la disminución
En cuanto a los cuadros clínicos severos, es decir, obstrucción intestinal o ascardiasis hepatobiliopancreática. Para continuar con la exposición me corresponde hablar de las manifestaciones clínicas de esta parasitosis, pero antes es imprescindible conocer el ciclo de vida de este parásito. Todo comienza cuando el humano depone los huevos fértiles no embrionados en la tierra, alrededor de 200.000 huevos por día durante un año. Estos huevos fértiles, luego que consiguen las condiciones ideales en la tierra, tales como temperatura entre 15 y 35 grados centígrados y humedad entre 85 y 95%, luego de 2 semanas se forma dentro de la larva L2 para formar el huevo embrionado. Este huevo embrionado luego es ingerido y una vez dentro del intestino delgado, estas larvas eclosionan y caen a la luz intestinal. Dichas larvas atraviesan la pared intestinal, consiguen capilares sanguíneos y a través de la vía hematógena llegan al corazón derecho. A partir del corazón derecho consiguen los vasos pulmonares, rompen los alvéolos y una vez dentro de ellos mudan y forman las larvas L3. Para luego formar larvas L4, ascender por el tracto respiratorio y una vez cuando llegan a la glotis son deglutidas. Una vez deglutidas llegan al intestino delgado nuevamente y se forman los adultos. Los adultos dentro del intestino delgado copulan. El resultado de esto son los huevos fértiles que van a ser depuestos nuevamente en la tierra. Las ascariasis, la mayoría de ellas son asintomáticas, pero luego de la ingestión de los huevos, después de 1 o 2 semanas, pueden presentarse manifestaciones clínicas de estas ascariasis, que van a ser principalmente 2 manifestaciones pulmonares o manifestaciones intestinales, o bien la combinación de ellas, manifestaciones intestinales y pulmonares simultáneamente. Las manifestaciones pulmonares van a ser llevadas a cabo principalmente por las larvas, ya que como vimos en el ciclo de vida son estas las que se encuentran en el tejido pulmonar. Las manifestaciones principales van a ser disnea, tos no productiva, sibilancias, fiebre y esputo sanguinolento. Además tenemos que dentro del tejido pulmonar tenemos un síndrome bien característico, el síndrome de Loeffler, que está constituido por tos no productiva, fiebre e infiltrado eosinofílico, característico de la reacción contra las larvas. Además de esto, podemos tener una manifestación dérmica, tal como el rash urticariforme, angioedema debido a la vasodilatación sistémica que ocurre, dolor abdominal y vómitos. Dentro de las manifestaciones intestinales, que son causadas por los vermes adultos, como ya vimos en el ciclo de vida, esta es la forma evolutiva que se encuentra dentro del tracto gastrointestinal. Las manifestaciones van a ser dolor abdominal, distensión abdominal, hiporexia, náuseas y diarrea. Además tenemos que en las edades pediátricas, es decir, en los niños, es frecuente que ocurra la obstrucción intestinal. Esto es debido a que el diámetro del intestino delgado de los niños es más pequeño, por eso son más propensos a obstruirse con la presencia de los vermes adultos dentro del intestino. A pesar de esto, tenemos que el niño puede presentar fiebre alta y debido a esto los adultos migran de manera errática hacia la boca, la nariz y el ano, presentándose así un cuadro de suma emergencia para retirar estos vermes de dichas localizaciones. En la siguiente lámina tenemos estas imágenes. La imagen superior derecha tenemos un intestino delgado obstruido por los vermes adultos. La imagen inferior izquierda tenemos algo parecido, un intestino delgado obstruido por vermes adultos. Y en la imagen inferior derecha tenemos a un niño que probablemente haya tenido una fiebre alta y por eso estos parásitos migraron de manera errática y salieron a través de la nariz y la boca. Como anteriormente ya presenciamos la epidemiología y las manifestaciones clínicas, ahora vamos a abocarnos en el diagnóstico, el cual consta de 3 pilares fundamentales. Tenemos el diagnóstico clínico, en el cual ya sabemos que la mayoría de los casos van a ser asintomáticos. Y en caso de presentar síntomas, estos pueden ser dolor abdominal, hiporexia, diarreas o síndrome de Loeffler. Tenemos el diagnóstico epidemiológico, el cual nos dice que bajos niveles de salubridad representan un factor de riesgo para contraer esta parasitosis. Y tenemos el diagnóstico parasitológico, el cual lo vamos a realizar mediante el examen directo, en el cual encontramos el examen simple y seriado de heces,
en el cual vamos a evaluar las características macroscópicas de la materia fecal y vamos a realizar un análisis microscópico también de esta materia fecal para denotar la presencia o no de larvas o huevos de helmintos, en el cual utilizaremos solución salina y lugol. En este caso podemos observar un huevo de Ascaris lumbricoides cuya forma es ovalada o redonda, tiene una cáscara de doble contorno gruesa y sobre esta una membrana mamelonada. También tenemos el cato y catocats, el cual lo utilizamos para la búsqueda y cuantificación de huevos de helmintos en la materia fecal. En el caso, para evaluar presencia o no, utilizamos el cato, y para cuantificar el número de huevos utilizamos el catocats, cuyo fundamento se basa en el uso de glicerina para aclarar la materia fecal y verde de malaquita como coloración de contraste. En el caso del catocats necesitamos el tamizaje de las heces y el uso de unas celdillas prefabricadas, las cuales van a tomar 50 miligramos de esta materia fecal. Entre otros estudios tenemos el examen de esputo, que como ya habíamos mencionado se debe a que una de las fases del ciclo de vida de este parásito se llevan a cabo en los pulmones, lo que nos va a generar el síndrome de Love. En el caso de que este esputo sea positivo, nos va a reportar la presencia de larvas de Ascaris lumbricoides, eosinofilia y la presencia o no de cristales de Charcot-Leydig. En el caso de que mandemos a realizar una hematología completa, puede que ésta reporte eosinofilia. En el rayos X de tórax vamos a poder visualizar infiltrados moteados transitorios. También tenemos el ultrasonido y la colonoscopia, a pesar de que esta parasitosis no tenga la indicación para que se lleven a cabo, para que se realicen estos estudios. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar la presencia de Ascaris lumbricoides en el intestino por medio de una colonoscopia. Este hallazgo es totalmente incidental. Ahora hablaremos del tratamiento, el cual vamos a dividir en tratamiento médico y en tratamiento quirúrgico. La meta del tratamiento médico es eliminar a los Ascaris lumbricoides del tracto gastrointestinal, en el cual los medicamentos más usados son los benzimidazoles, los cuales se unen de una manera irreversible a la tubulina, los cuales van a disminuir la polimerización y el ensamblaje de los microtúbulos de este parásito. Al disminuirse la cantidad de microtúbulos, disminuye la captación a la glucosa, por ende disminuye las reservas de glucógeno, y esto hace que caigan también los niveles de ATP, generando la muerte de este parásito. Entre los benzimidazoles más comunes encontramos el mebendazol y el albendazol, los cuales van a ser administrados, en el caso del albendazol, en 500 miligramos en dosis única o 100 miligramos 2 veces al día durante 3 días. En el caso del albendazol, lo vamos a administrar en 400 miligramos en dosis única. Como todos los medicamentos, nos vamos a encontrar con los efectos secundarios, entre los cuales pueden ser dolor abdominal, diarrea, náusea, cefalea y, en casos muy raros, supresión de la médula ósea y hepatotoxicidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones para este tratamiento? El embarazo, ya que estudios llevados a cabo en ratas y en conejos embarazados reportaron alto índice de teratogenicidad. Otro de los medicamentos que podemos usar es el pamoato de pirantel, el cual se une al receptor nicotínico
despolarizando la musculatura del parásito y generando una parálisis espástica. El parásito va a ser incapaz de moverse y se va a expulsar de manera pasiva del tracto gastrointestinal. ¿Cuál es la dosis? ¿En qué tipo de población lo usamos? En adultos y en niños mayores de 2 años. ¿Cuál es la dosis? 11 miligramos kilogramos en una dosis única. ¿Cuáles son sus efectos secundarios? Náuseas, vómitos, diarreas y anorexia. Contraindicaciones: se debe usar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática, malnutrición, anemia y deshidratación. Ahora nos encontramos con el tratamiento quirúrgico. Consiste en la reserción del intestino delgado cuando hay signos y síntomas de abdomen agudo, los cuales sean a causa de perforación o infarto intestinal, las cuales son las complicaciones más graves que son más comunes en la población infantil. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.